Buenas tardes. Vamos a resolver el parcial de base de datos 1 del semestre 2025-2. ¿Ya? La pregunta nos dice, determinar las claves candidatas, clave principal y claves alternas de la siguiente relación. Movilidad, placa, código de motor, número de chasis, marca, modelo, procedencia, tipo de combustible, número de puertas y color, ¿no? Tenemos toda esta información que pues representa una tabla, pues obviamente de un auto, ¿no? De una movilidad. Lo que nosotros tenemos que identificar acá es, pues, cuáles son nuestras posibles claves. Ahora, una clave, ¿qué es? Una clave es, pues, un conjunto de atributos. Puede ser uno o más atributos, ¿ya? Es un conjunto de atributos que me determina o me representa toda la tabla o toda la tupla, cualquiera de los dos. Una tupla es una fila. Así que, ¿esto qué quiere decir? Con alguno de estos atributos, yo debo poder representar a toda esta información. Si nos damos cuenta acá, nosotros vemos estas informaciones, código de motor, número de chasis, la marca, el modelo, la procedencia de un auto, el tipo de combustible de un auto, el número de puertas que tiene un auto, el color de ese auto, todo es referente a un auto. Entonces, con uno o más atributos, yo debo ser capaz, pues, de presentar toda la información de un auto, ¿ya? Ese atributo que yo escoja me tiene que servir para identificar a ese auto. Entonces, creo que lo más clásico acá es, pues, la placa, ¿no? Entonces, bueno, la clave, acá el inciso A, vamos a colocar la clave, vamos a decir, es un paso, ya, es, es un conjunto de atributos, vamos a colocarlo en paréntesis, puede ser uno o más, ¿no? Uno más, que me representan o determinan toda la tabla o tupla, ¿sí? Tupla, ¿ya? Eso es para, pues, representarme toda la fila. Muy bien, entonces, acá yo podría escribirlo como dependencia funcional, ¿ya? Una dependencia funcional es justamente esto, pero la idea de una dependencia funcional es, pues, un atributo que se presente no a todos, solo a los que se presentan, ¿ya? Yo voy a escribirlo como una dependencia funcional y le puedo decir la placa, pues determina, de este modo es como escribe una dependencia funcional, ¿ya? La placa me determina otros atributos, un atributo determina otros atributos, ¿ya? Y para una dependencia funcional siempre tiene que existir el uno a uno. Para una placa tiene que ser solo para un auto, ¿no? Tiene que tener solo una información, ¿ya? Entonces, para una placa, o sea, de un auto, solo tiene que tener obviamente un único código de motor, ¿ya? Y luego solo va a tener, pues, un número de chasis. Acá tal vez podamos un poquito simplificarlo, lo puedo colocar así, ¿ya? El número de chasis solo va a tener uno, pues es para un solo auto, o sea, es un auto, solo tiene un número de chasis, ¿ya? Y el número de chasis también, pues, es único, pero eso luego vamos a verlo. Solo va a tener una marca, una única marca, solo va a tener un único modelo ese auto, ¿no ve? Solo va a haber una procedencia, solo va a haber un tipo de combustible, solo va a haber un único número de puertas y solo va a, pues, tener un único color, ¿ya? Otra, miren, acá ya he hecho una dependencia funcional y miren que con el atributo de placa he podido alcanzar todos los atributos que están acá, todos los atributos, ¿no? Como todos eran parte de un auto y con la placa yo, pues, represento ese auto, entonces no hay ningún problema. Resulta que la placa es una clave, ¿ya? Es una clave. Entonces, ya está, pues ya tengo una clave. Eh, Otra clave que podría llegar a tener es el número de chasis. Como les mencioné, el número de chasis me parece que es un único para un único tipo de auto, bueno, para un único auto, ¿ya? Para una única movilidad, el número de chasis va a ser único y también va a ser representativo de esa movilidad. Entonces, como yo tengo un atributo que es representativo para una única movilidad, entonces cualquier atributo de esa movilidad, pues, puede representarse con ese número, con ese atributo. En este caso, con el número de chasis que va a tener, pues, todo eso que está acá, todo eso que he colocado, pues lo va a tener, ¿ya?
¿Por qué? Otra vez más reitero, pues porque eh, el número de chasis es un único para un auto, ¿ya? Para un auto. Entonces, como ya tengo un atributo que es único para una entidad, entonces puedo definirlo así como una dependencia funcional. Y esa dependencia funcional, como está agarrando todos los atributos que hay en la tabla, pues es una clave. Acá, bueno, lo hacemos lo mismo con el código de motor. Me parece que también el código de motor es único, aunque podríamos cambiar el motor, pero bueno, se presenta un único auto, me parece. Entonces podría hacer exactamente lo mismo que he hecho acá arriba y podría decir que con el código de motor yo puedo representar cualquier atributo del auto porque el código de motor va a ser pues único. Entonces puedo escribir esto y ya está bien. Listo, ya tengo otra clave. Ahora, una clave, como les he dicho, es un conjunto de atributos, puede ser uno o más, ¿ya? Entonces yo podría agarrar aquí más atributos, ¿sí? En esta clave. Miren, puedo juntar los atributos de placa, podría juntarlo y podría juntarlo con otros atributos, con el número de chasis, ¿sí? Con el número de chasis. Y automáticamente esto, bueno, obviamente va a representarme también, pues todo, ¿no? Todo lo que está acá me va a representar. Todo lo que está ahí me representa. Entonces, pues la placa con el número de chasis, como representa toda la información de la tabla movilidad, entonces pues es clave también. Aunque dentro haya pues otra clave. Esto se le conoce como superclave. Y puedo seguir haciendo lo mismo aquí con diferentes combinaciones. Por ejemplo, podría colocar pues el código de motor con el número de chasis. Y esto también es una clave. Eso también es una clave porque pues eh, me representa o me determina toda la información de un auto. Entonces, pues acá tengo otra clave. ¿Ya? Muy bien, hemos acá terminado y hemos averiguado cuáles son las claves. Nuestras claves, eh, claves, vamos a colocar. Pues tengo la placa, tengo el código de motor, también tenemos el número de chasis y también tengo pues otras combinaciones, ¿no? Como es la placa y el código de, bueno, el número de chasis, el número de chasis. Acá pues puedo tener también el código de motor con el número de chasis y otras posibles combinaciones, porque como les mencioné, eso es con todo, hacer combinaciones, así que acá pues puede llegar a tener más respuestas, ¿no? Puede haber muchas claves, otras posibles combinaciones entre las diferentes claves con otros atributos. Y entonces podemos tener variedad acá de superclaves, ¿no? Que pues no pueden llegar a ser importantes, pero bueno, una superclave no lo va a ser tanto, ¿ya? Porque a mí me interesan las claves mínimas. Acá, las claves candidatas del inciso B. Las claves candidatas, pues, es lo mismo que una clave, ¿ya? Es lo mismo que una clave, con la diferencia de que eh, tienen que ser mínimas, candidatas. Tienen que ser mínimas. Son claves, pero con la cantidad mínima de atributos. Entonces, entre todas nuestras posibles claves, yo tengo que escoger pues las que tienen la menor cantidad de atributos. Y son estas tres, ¿no? Estas tres de acá. Entonces, pues ya lo tengo, ¿no? Y pues las claves candidatas son, pues podría colocarlo la placa. Bueno, lo voy a copiar nomás. ¿Dónde está? Acá. Entonces, pues todo esto es
nuestras claves candidatas. Son las claves, pero mínimas, ¿no? Listo. Ahora, el inciso C que me está pidiendo es, a ver, la clave principal. ¿Qué es la clave principal? Pues de las claves candidatas escogemos la cualquiera de las claves candidatas que tenemos que son mínimas, escogemos cualquiera. ¿Ya? Es la que escoge el diseñador de base de datos entre las claves candidatas, ¿no? Entre las claves candidatas. Entonces, de mis claves candidatas que son placa, código de motor y número de chasis, yo tengo que escoger cuál va a ser pues mi clave principal. Así que acá es pues decisión del diseñador de base de datos qué le conviene pues definir como clave principal. Y en este caso, bueno, me parece que le voy a definir simplemente la placa ya, porque la placa ya es algo representativo que todos conocen y no hay donde perderse, ¿no? Con la placa. Entonces, bueno, pues ya lo tengo. Ahora me falta el inciso D, pues, ¿qué es las claves alternas? Las claves alternas, ¿qué son? Son de las claves candidatas, son las no elegidas. Son las claves candidatas no elegidas como clave principal. Entonces, pues, acá la clave alterna son, pues, la placa, perdón, el código de motor y el número de chasis. Ya que estos dos no los he utilizado, entonces, bueno, son las claves alternas. Listo, ya está. Hemos terminado la pregunta. Y acá termina esta